Tengan muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Les invito a abrir sus Biblias conmigo. Estamos ya pasando casi la mitad de esta corta carta, esta corta epístola. Les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Juan. Estaremos en esta mañana en los versículos 7 a 11, en este mensaje titulado Negando la comunión por la verdad. Dice así la palabra de Dios. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias en esta bendita mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú sostienes el universo completo, Padre. Señor, y así como sostienes el universo, sostienes nuestra fe, Señor. Padre mío, te pedimos en esta mañana que sea tu Santo Espíritu que nos conduzca a la verdad, que sea tu Santo Espíritu, Señor, que nos transforma a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Padre. Te pedimos, Señor, que enciendas en nuestra mente ese discernimiento que nos es tan necesario, Padre mío, para identificar, Señor, para darnos cuenta cuando la falsedad y el engaño, Señor, quiere meterse en medio nuestro. Padre Santo, ayúdanos a poner un alto a estas cosas. Ayúdanos, Señor, a actuar de acuerdo a lo que te honra, Señor mío. Todo, Señor, por amor al Evangelio, Señor. Por amor, Señor, a la persona y obra de tu Hijo Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. En estos versículos, amados hermanos, el apóstol Juan continúa su carta y escribe una advertencia tanto profunda como alarmante. Esta advertencia tiene que ver con aquellos falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia. Usted sabe, si usted ha estado aquí desde la primera predicación de esta segunda carta del apóstol Juan, había una iglesia local que estaba ayudando, que estaba financiando, que estaba recibiendo a unos predicadores viajeros. Estos predicadores viajeros no eran algo extraño en el primer siglo. Habían muchos predicadores fieles a la palabra de Dios que iban de ciudad en ciudad predicando el evangelio, llevando el reino de Dios. Sin embargo, en medio de esos predicadores también existían falsos maestros que llevaban un falso evangelio. Entonces, hermanos míos, con su enseñanza, estos falsos maestros estaban causando la destrucción espiritual de muchos. La predicación de este falso evangelio parecía atractiva. La predicación de este falso evangelio hacía sentido en la mente de muchos. Sin embargo, hermanos míos, era otro evangelio, ese otro evangelio que Pablo mismo en su carta a los Gálatas advirtió a las iglesias en Galacia que cualquiera que traiga otro evangelio sea anatema. Ese peligro, hermanos míos, se encontraba en aquella iglesia del primer siglo también, tanto como se encuentra en nuestro presente el día de hoy. La amenaza más grande que enfrenta toda iglesia no es una amenaza que viene de fuera, sino que se encuentra adentro. Esa amenaza no es la persecución. De hecho, la persecución siempre ha dado como resultado que la iglesia florezca y se fortalezca. Tampoco es la oposición al evangelio. La oposición al evangelio hace que la iglesia se arraigue más profundamente a la verdad bíblica y causa que se mantenga firme. La amenaza más grande que enfrenta la iglesia, hermanos míos, es la corrupción de la verdad dentro de sus propias filas. La amenaza más grande que enfrenta la iglesia es la corrupción del evangelio mismo.
permitida por aquellos que, siendo verdaderos cristianos, no se levantan para poner un alto a aquellos falsos que vienen con un falso evangelio que condena. Hermanos míos, y esa es la advertencia aquí, es una advertencia directamente para nosotros hoy. No podemos ser cristianos, llamar al Señor y que nos dé igual cuando alguien habla otro evangelio. Cuando esto ocurre, una iglesia puede ser despedazada desde su interior, a tal punto que colapsará y desaparecerá sin hacer el impacto para el cual el Señor Jesucristo los llamó. Hermanos, debemos orar que seamos fieles al Señor e intencionales en crecer en el entendimiento de la importancia de una comunión en la verdad. Recuerde que toda esta carta tiene como tema central, como columna vertebral, la comunión entre cristianos, el amor por la verdad, el rechazo al falso evangelio y a los falsos maestros. Hermanos míos, que el Señor nos dé la valentía de decir no al compañerismo que dañará al cuerpo de Cristo. El primer punto de esta mañana lo encontramos en el versículo 7. El peligro. Juan va a advertirnos a través de esta carta, no solo a la iglesia local a quien escribe, sino a todos los cristianos de toda generación, de un grave peligro que la iglesia siempre va a enfrentar. Dice el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahí está el peligro, hermanos. Y note cómo el apóstol Juan dice muchos, no pocos, una gran cantidad de ellos, una gran cantidad de engañadores. La Biblia nunca utiliza la palabra muchos para referirse a los maestros fieles a la verdad. Esa palabra muchos está reservada para los falsos maestros, para los falsos cristianos, para los falsos ministros, para las falsas iglesias. Es una realidad que debe alertarnos, hermanos míos, porque quiere decir que hay más falsos maestros que verdaderos maestros. Esa realidad es parte del engaño de este mundo. Ya en primera de Juan capítulo 4 versículo 1, Juan había escrito: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos, ahí está de nuevo esa palabra, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, esto estaba ocurriendo ya en el primer siglo. Después de 20 siglos, el peligro no ha disminuido, sino que incluso ha aumentado. Porque conforme van pasando las décadas, más y más falsos maestros van proliferando. Esta sigue siendo la preocupación de Juan en su segunda carta y quiere advertir a los hermanos del peligro al que se están enfrentando. Esta enseñanza, hermanos míos, no es nueva para Juan. No Juan la inventó. Él está enseñando lo que asimismo él aprendió del Maestro Jesucristo. En Mateo capítulo 24, versículo 5, Jesús mismo les enseñó y dijo: porque vendrán muchos en mi nombre. Quiere decir, hermanos míos, que Jesús estaba enseñando a sus discípulos que llegaría un momento cuando él no estuviera, en donde muchos iban a venir diciendo que predicaban a Cristo. Es lo que quiere decir cuando vemos que van a venir en mi nombre, dice Jesús. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos, de nuevo esa palabra, engañarán. Por eso, hermanos míos, es que Juan nos está advirtiendo del peligro, porque muchos serán engañados. Esos muchos son los muchos que entran por la puerta ancha y van por el camino espacioso que lleva a la perdición, como nos dice Mateo capítulo 7, versículo 13. Son engañadores, nos dice Juan. Es decir, son charlatanes, son falsos, son mentirosos, son estafadores. Y están por todas partes, hermanos míos. Están en ciertas iglesias, entre comillas. Están en púlpitos. Están en seminarios. Se les encuentra en libros. Están por las redes sociales. Están produciendo contenido. Están haciendo podcasts. Van de puerta en puerta. Y el punto es que debemos tener un alto sentido de alerta para cuidarnos de estos engañadores. Cuando vemos que
el apóstol Juan dice, hermanos míos, porque muchos engañadores han salido. Note cómo, hermanos, empieza ese versículo diciendo, porque. Me salté esa palabra porque a propósito. La semana pasada veíamos del gran amor que se debe tener entre hermanos. Del gran amor que se debe tener por el cuerpo de Cristo. Un amor profundamente arraigado en la verdad y que nosotros debíamos amar a nuestros hermanos, amar a la iglesia, amar al cuerpo de Cristo. Y de pronto, después de esto, Juan hace un contraste marcado y dice, porque la razón por la cual es necesario un amor profundo por la iglesia y el cuerpo de Cristo es que hay una amenaza. Y cuando hay una amenaza, el cuerpo de Cristo debe estar alerta para cuidarse los unos a los otros en amor. Esa es la razón por la cual Juan primero empezó a expresar ese gran amor, esa gran comunión, ese sentido de compañerismo y pertenencia a un cuerpo, a una iglesia local, al Señor Jesucristo. Y después nos dice, porque, cuidado, deben estar alertas. Porque hay muchos engañadores que van a tratar de despedazar esa comunión. Hay muchos engañadores, hay mucha falsa doctrina, hay muchos lobos vestidos de ovejas que van a intentar infiltrarse entre ustedes para causar divisiones, para causar problemas, para causar que la iglesia se despedace. Por eso es que él dice, cuidado. Por eso es que dice, este es un peligro. Por eso dice, hay muchos engañadores. ¿Y cómo sabemos, hermanos míos, que estos son engañadores? ¿Cómo sabemos que estos son falsos maestros? Continúa Juan y dice, porque no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Quién es el engañador? ¿Quién es el anticristo? Hermanos míos, el que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne. Esos que traen a otro Jesucristo, otro evangelio, otro entendimiento, otra naturaleza de Jesús. Hermanos míos, todos aquellos que traen otra palabra que no viene de la Biblia, o traen la palabra de la Biblia torcida, manipulada. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? Son engañadores, son el anticristo. La línea que divide a los maestros de la verdad y a los engañadores tiene que ver directamente con el corazón del evangelio. Hermanos míos, entre cristianos, entre diferentes ministerios, entre hermanos fieles al Señor, pueden haber ciertas diferencias de entendimiento con respecto a la Escritura. Pero esas diferencias de entendimiento, hermanos, son lo que se conoce como doctrinas secundarias o periféricas. Quiere decir que no atentan, no afectan ni cambian el evangelio. Los hermanos presbiterianos, por ejemplo, tienen un diferente entendimiento con respecto a la forma de bautismo. Pero son hermanos nuestros cuando nosotros tenemos un diferente entendimiento de la forma de bautismo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque predican al mismo Cristo, creen en el mismo Salvador, profesan la misma fe, no cambian absolutamente nada que tiene que ver con la persona y obra de Jesucristo. Y sin embargo, hermanos, veo ciertas cosas en la Biblia, en la Escritura, en la revelación de Dios, que nos hacen pensar que diferimos en cómo debe ser la forma de bautizar. Hermanos, está bien, mira, yo estoy convencido de otra cosa, pero nos amamos. Hay otros ministerios, otras iglesias, otros pastores que podrán tener una idea diferente de cómo debe ser el gobierno de la iglesia. ¿Serán ancianos o serán diáconos? ¿Será un cuerpo generalizado? ¿Cada iglesia tendrá independencia o pertenecemos todos a una organización? ¿Cómo lo hacemos, hermanos? Está bien, cada uno debe estar convencido en su propia mente cómo deben ser estas cosas y llevarlas con orden. Y no son, hermanos míos, herejes, ni mucho menos. Otros hermanos pueden tener otra idea o otro sentido de la escatología. ¿Qué sucederá al final de los tiempos? Hermanos míos, no lo sabemos. Pero debemos estudiar la Escritura y llegar a una conclusión. Cuando el Señor Jesucristo vuelva, sabremos la verdad. Entre tanto nos amamos, aunque tengamos una diferente opinión en esos asuntos. Todas esas cosas, hermanos, son asuntos secundarios o periféricos. Sin embargo, cuando se trata
del evangelio mismo, el corazón del evangelio, es decir, la persona y obra del Señor Jesucristo, ahí, hermanos míos, no se juega. Ahí, hermanos míos, no hay ninguna diferencia. No la ha habido por 20 siglos de la iglesia, y todo aquel que traiga una persona diferente que no sea la persona de Cristo, o una obra diferente que no sea la obra de Cristo en la cruz, entonces estamos tenemos de cara a nosotros a un falso maestro, a un charlatán, a un estafador, a un mentiroso. ¿Quién es Cristo? ¿Y en qué consiste lo que Él logró con su muerte en la cruz y resurrección? Es la base, es el fundamento y es el corazón de la fe cristiana. Si no se tiene, hermanos míos, el mismo entendimiento en cuanto a la persona y obra de Jesucristo, de acuerdo a lo que la Biblia dice, entonces no se es cristiano. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Recuerde, los gnósticos traían a otro Jesucristo. Cámbiale una sola cosa a Jesucristo y ya no es el Cristo bíblico. ¿Qué cambiaban estas personas? Su perfecta encarnación como hombre. Ellos decían, siendo que Jesús es Dios y siendo que no hay pecado en Dios, esas cosas estaban bien dichas, amén. Pero ellos concluían algo que era erróneo. Dice, es imposible que Jesús haya encarnado igual a nosotros. Es imposible, porque en la carne hay pecado. Pero la Biblia enseña que Él encarnó y habitó entre nosotros, y que fue tentado en todo, en semejanza a todos nosotros, pero que Él nunca pecó. Esta idea los gnósticos la negaban y decían, no es posible, eso es imposible. ¿Por qué la negaban, hermanos míos? Porque sus mentes estaban infectadas con la doctrina griega, la dualidad entre el alma y el cuerpo. Y los griegos enseñaban que todo aquello que es físico, que todo aquello que es corporal, todo aquello que es sustancia, es inherentemente, por naturaleza, pecaminoso. Y en lugar de desechar esa doctrina y abrazar la doctrina bíblica, ellos hacían una mezcla entre ambas y concluían entonces que es imposible que Jesús haya encarnado realmente. Hermanos, no es cosa pequeña. Porque si uno dice eso, entonces Jesús no pudo haber pagado por tus pecados. Porque para que Él haya podido pagar por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos, por medio de la fe, Él necesitaba obligatoriamente ser un hombre, pero que ese hombre no tuviera pecado. Es otro evangelio entonces. Entonces no hay salvación. Entonces todos seguimos bajo condenación. Jesús es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y hermanos, tal vez no haya nadie hoy en día, quizá, que niegue la encarnación de Jesús. Pero hay otras maneras en que se trae a otro Cristo. Hay personas, por ejemplo, que no creen que exista Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los llamados y conocidos como unicitarios o unitarios, más popularmente conocidos como los Jesús solo. No existe el Padre, no existe el Espíritu Santo. Jesús es Dios, amén. Pero no existe ningún Padre y ningún Espíritu Santo. Es Jesús mismo que se manifiesta en diferentes formas. Cuidado ahí. Falso evangelio. Eso es condenación. Eso es blasfemia. Eso es una grave herejía. Y todo aquel que confiesa a otro Jesucristo no es cristiano. No importa que ande con la Biblia bajo el brazo. No importa que cite 20 versículos en 5 minutos. No importa que diga y haga. No es cristiano. Porque no profesa al Cristo bíblico. No profesa al verdadero Jesucristo. Juan no quiere, hermanos míos, que nos apartemos de otros hermanos cristianos que pudieran tener un entendimiento ligeramente diferente en asuntos secundarios. Lo que Juan nos dice es que la falsa enseñanza de los impostores, de los cuales debemos cuidarnos, es que predican otro evangelio, otro Jesucristo. La denominación de la secta pseudocristiana de los testigos de Jehová, que enseñan
que Jesucristo no es Dios. Hermanos, desde ahí estamos mal. Por un lado, de nuevo, los gnósticos afirmaban la deidad de Jesús, pero negaban su humanidad. Los testigos de Jehová hoy en día, ¿qué hacen? Ellos afirman la humanidad de Jesús, pero niegan su deidad. Otro Jesucristo. Ese Jesucristo no puede salvar a nadie. Un hombre no puede salvar a alguien de la condenación eterna que cae sobre todo pecador y es la ira divina. ¿Cómo un hombre va a poder salvar a alguien así? Otro Jesucristo. Hermanos míos, cuidado. Ese no es el Cristo de las Escrituras, ese es otro Jesucristo, ese es un falso Jesucristo. Y el problema es que poner fe en un falso Jesucristo es tener una falsa conversión, es ser un falso cristiano, es tener una salvación imaginaria, es pensar que se tiene redención, pero eso es algo imaginario. Hermanos, usted conoce, por ejemplo, un billete de $100. Con un billete de $100 usted puede ir y comprar cosas. Pero si yo le doy un billete de $100 del Monopoly, usted no puede comprar nada con eso, porque no es real. Aunque se parezca, aunque tenga los mismos colores, aunque a semejanza del original sea muy similar, es un billete falso. Y con dinero falso usted no puede comprar nada. Engañará a algunos quizá, pero apenas se descubre el engaño, usted es un fraudulento. Usted ha cometido un delito porque está usando dinero falso para querer comprar algo que es real. Del mismo modo, hermanos míos, Jesucristo, el real, el verdadero, es el único que pudo pagar por nuestra salvación. Otro Cristo es imposible que la pueda comprar, porque otro Cristo es falso. Por mucha fe y por muy sincera que esa fe sea, la fe puesta en otro Jesús no es la fe salvadora. Regreso al ejemplo del billete. Usted puede pensar que usted es millonario porque usted tiene mucho dinero del Monopoly, pero es mentira. No lo es. Usted puede tener toda la fe del mundo y con una sinceridad en el corazón decir, pero mira, aquí está el dinero. Pero ¿cómo te explico que eso es falso? Eso no es real. Pero es papel igual. Pues será papel, pero no es un billete genuino. Un falso evangelio, hermanos míos, es tener algo imaginario, y por mucha fe que uno ponga en ello no le puede salvar, porque solo el Hijo de Dios, el Mesías de la Biblia, es quien tiene poder para salvar. Usted se puede inventar un Jesucristo y usted puede adorar ese Jesucristo, pero si ese Jesucristo no es el de la Escritura, usted está cometiendo idolatría, y los ídolos no salvan. Por el contrario, los ídolos condenan. Y quizá, hermanos míos, ¿conocemos a alguien con una sincera fe? Quizá, hermanos míos, esa fe es una fe en plena sinceridad, y debemos ser espiritualmente sabios, hermanos, sobre todo cuando estas personas tienen una fe muy grande en una falsa esperanza. Quizá es un familiar, quizá es un pariente, quizá es un amigo, y uno sabe que no conoce a Jesucristo, que no sabe quién es Jesús, que no conoce el Evangelio, y sin embargo le dicen, sí, yo creo en Dios, yo confío en Él. Hermanos, no debemos comprometer el Evangelio. Seamos firmes, pero al mismo tiempo debemos ser amables y pacientes. En 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24-26 leemos, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Aquí en 2 de Timoteo, el apóstol Juan está hablando de algunas características de los siervos de Dios, pero esto aplica para todo cristiano. Dice, debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y escuche usted el versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Hermanos míos, es delicado el tema que estamos viendo hoy. Se llama negando la comunión por la verdad. Y sin embargo debemos aprender a cómo hacer esto. No de manera contenciosa, no para discutir y pelear con nadie, pero no podemos comprometer el Evangelio. Dice, con mansedumbre debe corregir a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él.
Hermanos, así estábamos todos nosotros antes de venir a Cristo. Estoy seguro que alguien oró por nuestras almas. Estoy seguro que alguien nos presentó el Evangelio. Estoy seguro que alguien fue usado por Dios para nosotros abrir los ojos y venir a Él. Hermanos, debemos tener esa misma actitud. Una actitud de mansedumbre, pero de firmeza. Hermanos míos, de que no somos contenciosos, pero no abrazamos cualquier mentira. Muy a menudo, estas personas han sido engañadas por falsos maestros. Y por ese engaño están yendo rumbo a la condenación. ¿Pueden ver el peligro de la falsa enseñanza, hermanos? No es poca cosa. No es simplemente que, bueno, cada quien tiene su manera de verlo, cada quien tiene su punto de vista. Y si esa fe funciona para ti, qué bueno. Y si no funciona para mí la tuya, pues yo buscaré la mía. Hermanos, no es así. De lo que se está hablando aquí es de la eternidad. ¿Dónde estará mi alma por la eternidad? ¿Estará en gozo en los brazos eternos del Salvador Jesucristo? ¿O estará en la condenación del infierno? De eso es que se está hablando aquí. Por eso Juan alerta a los hermanos de esta iglesia. Dice Juan, este es engañador y anticristo. Este es uno de los muchos anticristos, hermanos, que ya nos ha mencionado Juan también en su primera carta. Ya hemos pasado por ella. En el capítulo 2, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos, de nuevo la palabra que describe a los falsos, muchos anticristos. Dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Hermanos míos, esta gente es alguien que de hecho está contra Cristo. Esta gente, hermanos míos, está en contra del Evangelio. Todo falso maestro está en contra de Dios y en contra del Salvador Jesucristo. Y el problema es, hermanos, que no dicen directamente que están contra Cristo. Recuerde cuál es el punto que está haciendo Juan aquí. Traen a un Cristo diferente. Un Cristo diferente. Ese es el problema. Si nos dijeran directamente, mira, yo predico al diablo. Hermano, creo que ningún cristiano seguiría eso. Ningún cristiano abrazaría esa doctrina. Pero si le dicen, yo también predico a Cristo. Hermanos, ahí está la carnada en el anzuelo. Y el cristiano va y dice, oh, debe ser mi hermano. Juan nos advierte, cuidado. No todo el que dice, soy cristiano, es cristiano. No todo Israel es Israel. No todo el que confiesa verdaderamente es. Hay que crecer en discernimiento. Y ese es el segundo punto en esta mañana. El discernimiento, versículos 8 y 9. El peligro, hermanos, es no conocer quién es Cristo. El peligro, hermanos, es aceptar a cualquier otro Cristo que es falso. Por eso debemos crecer en el entendimiento de la persona de Cristo. ¿Tienes claro quién es Cristo? ¿Tienes claro cuál es el Evangelio? ¿Tienes claro cuál es la sana doctrina? Porque hay que crecer en ese discernimiento. Versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos. Esa palabra, mirad, es un imperativo, es una orden. Hermanos míos, esto nos está diciendo Juan que debemos hacer, tenemos que hacer, estamos obligados a hacer. No podemos darnos el lujo de no mirar por vosotros mismos. ¿Qué significa eso? Significa tengan cuidado, cuídense, guárdense, protéjanse, vigilen, estén alertas. Esto debe hacer cada uno de nosotros que somos cristianos aquí hoy en esta mañana, hermanos. Esto estamos llamados a hacer. Esa es la orden del rey. Cuídense. Cuídense de la falsa enseñanza. Y note esto, dice, por vosotros mismos. No es suficiente, hermanos míos, que el pastor conozca la verdad y enseñe la verdad. No es suficiente, hermanos míos, tener una confesión de fe que sea doctrinalmente clara, histórica y bíblica. No es suficiente, hermanos míos, que otros hermanos en la iglesia, los líderes, conozcan la verdad y promuevan la verdad. Eso no es suficiente. Eso es necesario, no negociable, pero no suficiente. Es necesario, hermanos, también que cada uno
se cuide de la falsa enseñanza. Tú, hermano mío, tú, hermana mía, cuídate de la falsa enseñanza. Debes estar alerta contra los falsos maestros. Debes estar constantemente creciendo en discernimiento para saber qué cosa escuchar, qué cosa no escuchar, qué cosa es verdad, qué cosa es mentira. Y de hecho, el discernimiento, hermanos, nos tiene que venir de Dios. ¿Por qué nos tiene que venir de Dios? Hermanos, porque sería muy fácil desarrollar un entendimiento de lo que es correcto o incorrecto. Eso, hermanos míos, Dios casi que nos lo ha dado simple y sencillamente porque hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Hasta un inconverso sabe que decir la verdad o mentir, ¿qué es lo correcto? Decir la verdad. Independientemente es que lo haga o no, pero sabe distinguir lo correcto o lo incorrecto. Todo el mundo sabe distinguir eso. Ayudar al prójimo o perjudicarlo, dañarlo, no, pues ayudarlo es lo bueno. Pero ¿qué es entonces el discernimiento, hermanos? El discernimiento da un paso más adelante. El discernimiento es saber distinguir entre lo que es verdad de lo que parece verdad, pero no lo es. Es saber entender el engaño y decir, un momento, aquí me quieren engañar. Me están presentando algo que parece bueno, que se ve como bueno, que suena a verdad, pero que detrás de esa fachada realmente es algo que es perverso. Esa es la manera en que fue engañada Eva, hermanos míos, en el jardín del Edén. Ella sabía lo que tenía que hacer. ¿Y qué pasó? Que cuando miró el fruto, vio que el fruto era deseable para adquirir conocimiento. Se veía riquísimo ese fruto. Entonces, hermanos, no podemos simple y sencillamente dejarnos llevar por las apariencias. Hay que desarrollar discernimiento. No es suficiente, hermanos míos, que algunos en la iglesia conozcan la verdad y abracen la verdad. Si cuando tú eres el que durante el resto de la semana, cuando estás por tu cuenta, consumes falsa enseñanza. No ayuda en nada que la verdad de la palabra te sea dada el domingo en la predicación, si la desechas y después vas y abrazas la mentira el resto de la semana. Debemos extremar precauciones. Debemos escudriñarlo todo. Debemos estar en guardia y crecer en discernimiento. Tenga usted cuidado de lo que deja entrar a su mente. ¿Y por qué es importante eso, hermanos? Hermanos, porque la manera en que nosotros desarrollamos un correcto entendimiento, la manera en que nuestra mente va siendo transformada por la palabra de Dios, va siendo iluminada por el Evangelio, eso es lo que va inminentemente a dirigir la vida que tú vas a tener. Hermanos míos, es en los momentos difíciles de la vida, es en los momentos que son un reto para el cristiano vivir en este mundo, en donde uno conoce qué teología realmente tiene. Es en esos momentos difíciles, hermanos, en donde vamos a ver de qué está hecha nuestra teología, nuestro conocimiento de Dios. Porque podemos decir muchas cosas muchas veces, y pueden sonar muy bien, hermanos, y podemos decir amén y amén. Pero es en los momentos en donde pasamos por el valle de sombra de muerte, en donde vemos si realmente estamos aferrados a su vara y su cayado que nos infunden aliento. Cuando estamos en la cima de la montaña, hermanos, nada está siendo probado. Y esos momentos vienen. Y esos momentos Dios en su misericordia nos los da para que disfrutemos de Él. Y debemos abrazarlos y en efecto disfrutar de las bondades y misericordias de nuestro Dios y Salvador. Pero cuando estamos en el valle, hermanos, es donde vemos si existe una sustancia que sostenga la fe que decimos profesar. Dice además el por qué es necesario hacer esto. Hay un propósito. Y dice el versículo 8, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo.
Hermanos, el corazón generoso y hospedador de esta iglesia local, aquí en Segunda de Juan, los movía a amar sacrificialmente y ayudar al prójimo. Hermanos, eso es algo bueno. Pero al estar ayudando a aquello que es malo, es decir, el falso evangelio, ese trabajo, ese servicio que quieren hacer para el Señor, no iba a producir buenos frutos, por lo tanto no iban a tener ningún galardón, no iban a tener ninguna recompensa. Noten cuál es el problema, hermanos. Estos hermanos habían entendido algo, que era correcto, que estaba bien, que agrada a Dios. ¿Y qué es eso? Tener un corazón hospedador, amoroso, lleno de amor por el prójimo. Eso está bien. Pero mal encaminado para apoyar, para financiar, cuidar e impulsar a falsos maestros, entonces eso estaba mal. Una de las cosas, hermanos míos, más difíciles es cuando un cristiano no ha crecido en ese entendimiento de la palabra de Dios y lo único que quiere saber es que algo en particular, completamente aislado de todo, si es bueno o es malo. Hermano, ¿es bueno o es malo? ¿Está bien o está mal tal cosa? Bueno, eso depende. Hay ciertas cosas que invariablemente en cualquier situación son malas. Deshonrar a Dios es malo siempre, no importa cuál sea la situación o el escenario. Pero si uno pregunta, hermano, ¿está mal tener un corazón hospedador? Bueno, ¿cuál es el contexto? ¿Un corazón hospedador para amar a los hermanos? Bien. ¿Un corazón hospedador para amar a los falsos maestros? Mal. La misma cosa va a depender del contexto. Hermanos míos, y eso es lo que debemos nosotros siempre desarrollar en el entendimiento de la Escritura. ¿Cuál es el contexto? Usted ha escuchado en esta iglesia y desde este púlpito decirlo constantemente. El contexto, el contexto, el contexto. Porque sin el contexto podemos llegar, y muchas veces llegamos a las conclusiones equivocadas. Si no entendemos qué es el contexto, es decir, cuál es la situación que rodea cierta información, entonces no podemos decir mucho. Y peor si decimos mucho porque podemos estar completamente equivocados. Mire, le voy a dar un ejemplo para ver si me doy a entender mejor. $20, ¿es mucho o es poco? Pues depende. $20 para ir a comprar un chicle es mucho. $20 para que sobreviva el mes completo no es nada. Entonces, hermanos, depende del contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿En qué situación? ¿De qué me estás hablando? Pero si uno solo dice 20, 20 no es nada. 20 kilos pasado de su peso, muchísimo. 20 tal cosa para, muy poco. Entonces, ¿de qué depende, hermanos? Del contexto, de la situación. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Juan quiere dejar claro el amor entre hermanos, tener un corazón generoso, ser hospedadores, ser mansos, tener comunión y compañerismo, muy bueno, extremadamente bueno, tanto así que como nos habló Juan en los versículos anteriores para entender del gran amor que debemos tener por el cuerpo de Cristo. Pero, para recibir falsos maestros, extremadamente malo. De hecho, ahorita vamos a llegar a esos versículos, hermanos, para entender qué terrible es esto. Entonces, ¿por qué lo está haciendo Juan? ¿Cuál es el propósito? Dice, porque quiero, hermanos míos, que ustedes tengan galardón completo, que tengan una recompensa completa. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 leemos, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Note eso. Hermanos míos amados, esto es para cristianos. Juan escribe a sus amados hermanos y les dice, deben estar firmes, deben ser constantes, no a veces, no cuando se puede, es algo constante. ¿Qué cosa debemos hacer de esa forma? Creciendo en la obra del Señor siempre. No somos cristianos, hermanos, en donde la idea de la redención o de la salvación o del evangelio es que yo compré un boleto para llegar al cielo, lo voy a guardar en la cartera, cuando me avisen que me tengo que ir lo saco, voy a seguir con mi vida normal. Esa no es la vida cristiana, hermanos. La vida cristiana, como nos la explica aquí o nos dice aquí,
Pablo en 1 Corintios es un crecimiento en la obra del Señor siempre. Sabiendo, teniendo seguro, hermanos, que poseemos esta certeza que ese trabajo que hacemos para el Señor, porque es trabajo, hermanos, y es duro, dice, no es en vano. 2 Corintios ahora, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto es para cristianos. Ese tribunal al que todos vamos a dar cuentas como cristianos. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El Señor, hermanos míos, ha prometido galardones a quienes con fidelidad le sirven. Entre cristianos, hermanos, y la obra que cada cristiano hace en amor a su Señor, por fidelidad a Él, un día estaremos de frente a Él y unos recibirán galardones diferentes de otros de acuerdo a cómo hayan fielmente servido al Señor y crecido en esa obra. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto, este es Jesús hablando, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, no solo el Señor nos salva de pura misericordia y gracia, que dio su vida por nosotros y que por medio de la fe obtenemos esa redención, sino que por si eso no fuera suficiente, por si eso lo consideráramos poco, que estaríamos mal de pensar en eso, dice el Señor, y de acuerdo a cómo ahora me sirvas, habrán galardones y recompensas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no es deudor de nadie. Y todo lo que hagamos para Él, eso, hermanos míos, que levanta gloria a su nombre, Él, como es justo, Él da galardones a aquellos que levantan gloria a su nombre. Y hermanos, yo sé, en nuestra mente humana y carnal, me declaro entre esos que piensan así, es difícil entender, a ver, con que yo llegue, hermanos, yo estoy contento. Si yo no necesito un galardón, la pregunta es, ¿para qué es ese galardón? ¿Para qué el Señor nos dará coronas? Corona de vida para aquellos que le aman. Para que uno ande ahí en el cielo mostrando su corona y presumiendo que a él le dieron corona. No, hermanos, no tendremos pecado, así que eso no va a ser posible. Hermanos, la Escritura nos enseña que es para postrarnos a sus pies y dejar caer delante de Él nuestras coronas, porque Él es el único digno de recibir toda gloria, todo honor, toda honra, toda alabanza, todo poder. Para Él sea la gloria. Y eso, hermanos míos, es lo que hace que el corazón del cristiano dice, yo quiero llegar ese día y no voy a llegar con las manos vacías, mi Señor. Algo tendré en mis manos para derramar a tus pies y levantar más gloria a tu nombre. Todo, hermanos míos, es por Él y para Él. Y todas las cosas en Él existen. Entonces, hermanos, de eso está hablando Juan aquí. Dice, hermanos, yo quiero que ese esfuerzo, ese sacrificio que hacen, ese amor que tienen por la obra de Cristo, lo hagan con discernimiento, porque si no, ustedes no van a recibir ningún galardón por esto que están haciendo, porque están apoyando y ayudando la falsa enseñanza y promoviendo un falso evangelio. Trabajen para el Señor, está diciendo Juan, amén. Háganlo, sin embargo, con sabiduría y discernimiento, no se dejen engañar. Ahora, hermanos, ¿cómo sabemos que alguien es un falso en este sentido? Ya vimos por una parte que se extravían, que no perseveran, hermanos, que predican otro Cristo. Ahora vamos a ver que se extravían y no perseveran en la doctrina de Cristo. Versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, dice Juan, dice el apóstol Juan aquí. El que no tiene la doctrina de Cristo no es cristiano. El que no persevera en la doctrina de Cristo, el que no continúa y no se mantiene firme en el evangelio, no es cristiano. Recuerde esto, Cristo es el centro del evangelio. Cristo es el corazón de las buenas nuevas. Cristo es la esencia y sustancia del evangelio mismo. Cristo es el evangelio encarnado, hermanos míos. Cristo es el alfa y el omega del evangelio. El evangelio mismo está contenido en la persona y obra de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre, cada gota de su sangre gritaba evangelio, salvación.
redención, de pura gracia, de pura misericordia, solo por medio de la fe, solo porque Él dio su vida, fue muerto y resucitado al tercer día, y con poder para darnos vida se levantó de entre los muertos, y nuestra esperanza, hermanos míos, es que un día nosotros resucitaremos con Él. Ese es el Jesucristo que nos ha salvado. Ese es el único que se merece toda la gloria y toda la honra. Él es el centro del Evangelio. En un sentido, podemos decir que el Evangelio es muchísimo más que un mensaje. Ciertamente no es una filosofía, no es una ideología, hermanos, no es una forma de vivir, es mucho más que eso. El Evangelio, hermanos míos, es una persona. El Evangelio es Cristo mismo, es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. El que se extravía de Cristo, el que se extravía del Evangelio, el que se extravía de la verdad, se extravía de la salvación, y nos dice esta carta, no tiene a Dios. ¿Qué es una manera de decir? Esa persona está bajo condenación. Por otro lado, nos dice Juan, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hermanos, ahí está la clave. Más claro ni el agua, hermanos. Es bien directo esto. Se extravía, se pierde, abandona, deja la doctrina de Cristo, la persona de Cristo, el Evangelio de la Escritura, ese no tiene a Dios. Pero el que persevera, y esa es una palabra clave también aquí, hermanos. Perseverar, hermanos, implica aguante, resistencia, continuar a pesar de los obstáculos. Aguantar, hermanos, hasta el final. El que se mantiene así, en esa doctrina bíblica, en la doctrina de Jesucristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La evidencia, pues, de que uno es verdadero cristiano es su perseverancia en la doctrina de Cristo. Cada día, hermanos, vamos aprendiendo más acerca de quién es Cristo. Cada día, hermanos, vamos creciendo y refinando nuestro entendimiento de quién es Cristo. Toda persona que ha sido salva por el Evangelio, por la fe, por entender el Evangelio y creerlo, venir en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo y postrarse a Él para adorarlo, entendiendo que uno es pecador, Él es santo, y lo único, hermanos míos, que recibe un hombre pecador fuera de Cristo es condenación. Pero gracias al Señor Jesús y por sus méritos, por su vida perfecta, por su muerte en la cruz y resurrección, nosotros por la fe tenemos acceso al Padre. Eso todo cristiano, desde el día 1 de su salvación, debe conocerlo. Sin embargo, conforme uno va avanzando en la fe, mientras uno va creciendo en la fe, va viviendo la vida cristiana, va conociendo más y más y más la persona y obra del Salvador Jesucristo. Y mientras más conocemos la persona y obra del Señor Jesucristo, hermanos míos, más es nuestro amor por Él, menos es nuestro pecado contra Él, y más nuestra fe se va fortaleciendo y es sostenida hasta el final. ¿Tienes al Padre y al Hijo? ¿Estás creciendo en ese discernimiento? ¿Ves la diferencia entre el amor que el Señor nos pide que tengamos entre hermanos y que de eso no deben ser participantes aquellos que traen un falso evangelio? Punto número 3, el rechazo. Versículos 10 y 11. Y esto, hermanos, es el punto álgido de esta carta. Este, hermanos míos, es el nervio de la carta. En otro sentido, hermanos, esto se puede entender como el por qué y para qué es que les escribió Juan. Dice el versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermanos, me gustaría no tener que comentar nada aquí. Y decir, hermanos, se acabó la predicación, ahí está bien claro. No lo acepte en casa, no le diga bienvenido, no lo salude, cierre la puerta y estemos con los hermanos. Pero entonces no sería predicación. Así que Dios me dé la gracia, hermanos. Mire, es muy interesante que estos dos versículos sean parte de la Escritura.
Juan tiene la intención, de nuevo, de advertir a una iglesia local contra la ayuda que pudieran prestar a los falsos maestros. Y esa misma advertencia, ahora, hermanos, está registrada en la Escritura y se convierte en un mandato para todo cristiano. Es la primera cosa que debe llamar nuestra atención aquí. Que Juan, el Espíritu Santo a través de Juan, por inspiración de Dios, Juan escribe esto en modo imperativo. El modo imperativo, hermanos, es una orden. Y debemos tomarlo como tal. El capitán de nuestra salvación, aquel que comanda los ejércitos celestiales, ha dado una orden. Y esa orden es que alguno que no tenga la doctrina de Cristo, no le recibáis en casa. Esa misma advertencia, hermanos, es para nosotros hoy. Debe ser tomada de manera personal. Esto es lo que el Señor me está diciendo a mí que yo haga. No es a esa iglesia le dijeron eso. A nosotros, quién sabe, ya cambiaron los tiempos. A lo mejor allí, en esas iglesias de Asia, esa iglesia local a la que Juan escribe, era un problema grave. Nosotros creo que no tenemos ese problema. Tomémoslo como una sugerencia. No, hermanos, es un mandato. Ya que no podemos ser ingenuos o ilusos en lo que respecta a ayudar o promover el avance de la falsa doctrina. Tiene gran relevancia, hermanos, en nuestros días porque la enseñanza de los falsos maestros es abundante. Hermanos, para darle una idea de qué tan abundante es la falsa enseñanza y la falsa doctrina, la encontramos por todas partes. Supongamos que podemos agarrar de una ciudad, la que a usted le guste, todas las iglesias que existen, y que todas esas iglesias que existen las metemos en un cajón, en una caja, y que metemos a la mano al azar, revolvemos todas esas iglesias y sacamos una. ¿Usted cree que esa iglesia, por simple probabilidad, usted cree que esa iglesia va a ser una iglesia de sana doctrina, que tiene reverencia al Señor, que ha entendido el Evangelio, que promueve la santidad y la lucha contra el pecado? La respuesta es que por probabilidad no, hermanos. Lo más seguro es que vamos a sacar una iglesia que es ligera contra el pecado, que no conoce muy bien el Evangelio, que es más bien una iglesia que se dedica a ver la parte cultural, a ver qué cosas podemos nosotros hacer de tal forma que atraigamos al inconverso. Ese es el tipo de iglesia, hermanos, que de manera generalizada se encuentra en toda ciudad. Y es triste. Y es muy triste. Porque el inconverso sabe eso e identifica el cristianismo precisamente con ese tipo de iglesia. Hermanos, por eso es que a causa de vosotros, dice la Escritura, el nombre de Dios es blasfemado entre los inconversos. Porque ellos ven eso y dicen, qué tontos son estos. Pero la verdadera iglesia fundamentada, hermanos míos, en la verdad de la Escritura, no es así. Es diferente del mundo y es diferente de esas otras iglesias. Al igual que en el primer siglo, la falsa enseñanza se disemina rápido. Y es que en nuestra generación, hermanos, hay más falsos maestros que antes. Y no solo eso, sino que tienen herramientas más efectivas que en el pasado. Imagínense cuánto tiempo tomaba para que un falso maestro llevara falsa doctrina por todo el Imperio Romano o por toda Asia, por Asia Menor, donde fuera. Hermanos, tomaba tiempo. Pero ahora, con los avances tecnológicos de nuestra época, en la modernidad en la que vivimos, las herramientas que ellos tienen les ayudan a diseminar sus mentiras en un instante. Y puede llegar a una multitud de gente en cuestión de minutos o segundos. El peligro se ha multiplicado para nosotros hoy, hermanos, no ha disminuido. Y lo que nos dice Juan es, si alguno viene a vosotros. Si alguno, el que sea, no importa quién sea, no importa si nos cae muy bien, no importa si es un amigo, si es un familiar, si es un desconocido, si alguno, eso deja la puerta abierta a quien sea que esté trayendo falsa doctrina. Y dice que viene a vosotros, hermanos míos, los falsos maestros se infiltran en la iglesia.
Dice, vienen a vosotros, es decir, entran en medio del pueblo de Dios. Son lobos vestidos de ovejas, aparentan ser inofensivos, pero nos dice el texto, no lo son, porque no traen esta doctrina. ¿Cuál es esta doctrina? La doctrina de Cristo, la doctrina bíblica, la verdad de la Escritura. Es esa doctrina a la que Juan llama la verdad en los versículos 1 a 4 que ya vimos. La verdad, la verdad, la verdad. Note usted, versículo 1, a quienes yo amo en la verdad. Después dice, todos los que han conocido la verdad. Versículo 2, a causa de la verdad. Versículo 3, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre, Señor Jesucristo. Y dice, en verdad. Esa es la doctrina de Cristo, la verdad. Esta es la doctrina que todo cristiano debe conocer. Hermanos, Tito capítulo 2, versículo 1 nos dice, pero tú, le dice Pablo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, es decir, con la verdad. En Judas capítulo 1, versículo 3, Judas lo llama la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí no se refiere a la fe subjetiva, la fe que yo tengo. Se refiere a el cuerpo doctrinal, la fe, la palabra de Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 17, escribe Pablo y dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esa forma de doctrina es la sana doctrina. Esta es la doctrina bíblica, hermanos míos, que todo verdadero creyente debe amar, a la cual debe aferrarse con uñas y dientes, y aquel que no profesa, aquel que no cree, aquel que no abraza, aquel que no enseña la verdad de la doctrina bíblica, sino que promueve y apoya la mentira, fomenta y promociona un falso evangelio, un falso cristianismo, nos dice Juan, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Ahí está el rechazo, hermanos míos. Inmediatamente el cristiano debe tener un corazón que rechace esas cosas, que le ponga un alto y diga, no, así no. Amor, sí. Corazón hospedador, sí. Mansedumbre, por supuesto. Amabilidad, desde luego. Son falsos y promueven un falso evangelio. Así no. Ahí el cristiano cambia el rostro. Ahí el cristiano cambia inmediatamente en modo soldado al ataque. No, no con la falsa doctrina. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13, leemos, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Con esos estamos tratando cuando de falsa doctrina se trata, hermanos. Son engañadores, hermanos, que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, nos dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13. Y también ya pasamos por la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 2, Pablo advierte a los hermanos en Filipos, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Lenguaje fuerte, hermanos. Pero esto lo escribió el apóstol por inspiración de Dios. Y recuerde, si usted todavía tiene en mente esa predicación de Filipenses capítulo 3, versículo 2, se está refiriendo a los falsos maestros y dice, cuídense de estos. Y se refiere a estos falsos maestros como perros, no son cachorritos, no son mascotas, no son perritos. Estos son perros salvajes. En el contexto del primer siglo son perros callejeros que vagaban entre los vertederos de basura comiendo restos de comida podrida. Estos perros contraían toda clase de enfermedades como sarna, rabia. Estaban infestados de pulgas, garrapatas. En ocasiones tenían heridas expuestas que supuraban. Estaban rodeados de moscas y gusanos. Hedían. Eran peligrosos. Esa es la escena, hermanos, que Pablo ahí en su carta a los Filipenses quiere que veamos, y debemos llevarlo al entendimiento espiritual. Uno tendría que estar fuera de sí. Uno tendría que estar loco, haber perdido la cabeza, hermanos, para dejar entrar a su casa un animal en estas condiciones. Mucho menos dejar que alguien con una falsa enseñanza entre el pueblo de Dios a propagar un falso evangelio. Es más grave, hermanos. Si creemos que Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 1 está usando un lenguaje fuerte,
El punto es que es más peligroso un falso maestro que un perro de aquellos de la época. El argumento va de menor a mayor. Y es lo que nos está diciendo Juan ahorita. No lo deje entrar a su casa. ¿Qué tiene usted en la cabeza? ¿No se da cuenta del peligro? ¿No se da cuenta de lo grave que es? Rechace eso. Por eso nos dice Juan, no lo recibáis en casa. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos habla un poco más acerca del gran peligro que esto es. El Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, atención, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es más peligroso, hermanos? Un perro sarnoso que usted lo deje entrar a su casa y juegue con los niños, se suba a la cama, o un demonio. ¿Qué es más peligroso? Ese es el punto que quiere hacer aquí Juan. Tiene que estar listo usted para rechazar eso. No es juego, es grave, muy grave. No lo recibáis en casa, es un imperativo. Significa para nosotros hoy, hermanos, no les des tu apoyo, no ofrendes a esos ministerios, no los ayudes, no los sustentes, no los defiendas, no los promuevas, no los financies, no los sigas, no los compartas. De manera práctica, hermanos, no los escuches en redes sociales, en YouTube, en lo que sea que ellos tengan. No compres sus libros, no oigas sus podcasts. No hables de sus enseñanzas y sus ideas, hermanos, entre otros hermanos. No hagas nada de eso. Estás dejando entrar falsa enseñanza, doctrinas de demonios, no solo a tu mente y a tu corazón, sino probablemente a tu casa y a tu iglesia. Es peligroso, muy grave. Deja de compartir en Facebook su falso evangelio. Deja de traer a tus hermanos esas falsas ideas. Es triste, hermanos míos, entrar a ver en un acto de discernimiento cómo anda un hermano en su teología, en su conocimiento del Señor y en su firmeza en la palabra. Y uno, le da al Facebook y empieza a ver ahí y, oh Dios mío, cada cosa que uno se encuentra. Hermano, ¿usted ha hecho eso? Sí, hermano, se los digo, lo he hecho. Y lo hago constantemente. Por allá se escucha que un predicador o un hermano, o el otro, vamos a ver quién es. Empezamos a buscar. Y pues la verdad es que mucha gente tiene Facebook y uno se mete y... ok. ¿Por qué? Porque seamos honestos, hermanos. Uno comparte en su muro de Facebook aquellas cosas que resuenan con uno. Que dice, amén. Y si tú amén aquello que de plano es falsa doctrina, yo sé dónde andas. Del mismo modo uno ve cuando una persona comparte cosas, dice, amén, hermano, eso es sano, amén, esa es la verdad. De hecho, estás usando una herramienta que propaga la verdad de una manera sabia. Amén, dele, no hay problema, mientras no se convierta en un pecado de pasar demasiado tiempo en esas cosas. Está bien, hermanos, pero también nos deja saber dónde andan muchos de los que están aquí sentados. Y dice uno, no todas las mañanas de domingo escucha uno la verdad de la Escritura. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué conexión está faltando? ¿De dónde estamos parados, hermanos? No debemos buscar tener ningún tipo de comunión o compañerismo con ellos. Por eso Juan dice, no les digáis bienvenidos. No debemos ayudarlos, pero tampoco debemos, hermanos míos, hacerles pensar a las personas que profesan un falso evangelio que podemos ser amigos a pesar de las diferencias. No, hermanos, no podemos. No podemos. Una cosa es ser amable, una cosa es ser cortés, una cosa es ser educado, una cosa es practicar la mansedumbre cristiana. Amén, amén y amén. Por favor, hágalo. Pero otra cosa muy diferente es hacerles pensar que tienen una relación de compañerismo con el pueblo cristiano. No lo tienen. Y vamos a ver que va a cerrar el versículo 11. Juan, hermanos míos, diciéndonos que estamos pecando cuando hacemos eso. Ahorita vamos a llegar a él. Una cosa es saludarlos en el sentido de, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hermanos, no nos está diciendo Juan aquí, hey, no les dirijas la palabra. No, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto, bien.
Lo que significa esto: no debo hacerle pensar a una persona con un falso evangelio, que predica un falso Cristo, que ofende a mi Salvador, que blasfema el nombre de mi Señor, que no pasa nada y podemos ser amigos. Tú tienes tu manera de verlo, es errónea, pero no pasa nada. O sea, voy a estar orando por ti, pero mientras podemos ser amigos, podemos tener una comunión, podemos tener compañerismo, podemos pasar un tiempo juntos. No, hermanos, no debe ser así. Jesús, hermanos míos, llegó en Juan capítulo 2, versículo 15, al templo y vio un montón de falsos maestros, de engañadores y estafadores, cambistas, dice la Escritura, que se aprovechaban del pueblo de Dios para comerciar y hacer negocio con la fe. Y Jesús no dijo: oren por ellos, a ver qué día tienen chance de testificarles. Y el celo de Jehová lo consumió. Y dice que haciendo un atado de cuerdas, hermanos, un azote de cuerdas, volteó las mesas de los cambistas y sacó a toda esa gente de ahí. Y dijo: han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y eso es Jesucristo, hermanos. Léalo, Juan capítulo 2, por cuestiones de tiempo no se lo leo completo. Eso es lo que hizo Jesús. No podemos, hermanos míos, sentarnos a comer en las mesas que Jesús volcó y sacó del templo. Y muchas veces eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Por amor a ellos. De nuevo, hermanos, si realmente les tenemos amor, invitémoslos entonces, pero para testificarles y pedirles que se arrepientan y corregirlos con mansedumbre. Quizá Dios les dé el arrepentimiento que es necesario para la salvación. Pero cuando nosotros no hacemos eso y sin embargo tenemos un compañerismo con ellos y les hacemos pensar que como sea, hombre, somos amigos después de todo, tenemos una relación después de todo, no es lo que nos pide la Escritura, hermanos. No debemos seguir alentando a que vivan en ese engaño. Nos dice Juan: ciérrele la puerta, muéstrele dónde está la salida. Y dice el versículo 11: porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Este versículo 11, hermanos, nos acuchilla a todos, nos atraviesa a todos. Y la razón es que no solo Juan nos da el mandato de no tener ningún tipo de relación y comunión y compañerismo con ellos, sino que nos dice que cuando hacemos esto es moralmente perverso, es malo. Dice: participa usted de las malas obras de ellos. Usted está mandando un mensaje confuso a los más jóvenes en la fe, está mandando un mensaje confuso a la gente que les mira, a los no creyentes, en el cual ellos piensan: pues si los hermanos se llevan muy bien con aquel que es un blasfemo, supongo que eso debe estar bien. No veo que haya ninguna diferencia. Hermanos, es gravísimo. Porque cualquiera, dijo Jesucristo, que haga tropezar a uno de estos pequeños, fuera mejor que se atara una rueda de molino en el cuello y fuera tirado al mar. Hermanos, siento que debemos arrepentirnos. Porque otros piensan que eso está bien a causa de nuestras acciones, a causa de que no tomamos la palabra de Dios con la seriedad que es debida. Dice: Señor, tú estás mandando esto, y lo que tú mandas, Señor, es la verdad. No importa lo que yo sienta, no importa mis emociones, no importa absolutamente nada más, Señor. Si tú lo mandas, solo dame la firmeza y la sabiduría, así mismo como la mansedumbre, para estar firme y decir: no tenemos compañerismo. Podemos tener, hermanos míos, algún trato con ellos, quizá en el trabajo, en otra ocasión. Es imposible no tener una relación de alguna manera con inconversos, hermanos. Pero sobre todo con aquellos que promueven un falso evangelio, eso es diferente. Eso es inmediatamente no. Eso es inmediatamente ni les digas bienvenidos. Juan nos da esta explicación para que entendamos que es moralmente malo tener algún tipo de comunión con ellos. Cuando digo moralmente malo, hermanos, es como decir robar. ¿Está mal robar? Está mal. Mentir, ¿está mal mentir? Está mal mentir. Asesinar, ¿está mal asesinar? Está mal asesinar. Tener una comunión y compañerismo con falsos maestros,
Dice, está mal. El que usted los incluya en el compañerismo de creyentes no los hace a ellos participar de sus buenas obras, sino que ustedes están participando de las malas obras de ellos. Dice uno, ¿pero cómo? Porque, hermanos, en la mente uno pensaría que es al revés. Se lo confieso, yo digo, pero en un sentido práctico, si los incluimos a veces en cosas que hacemos como cristianos, ¿no están siendo ellos expuestos a lo que es bueno? Bueno, esa es la mente humana, pero no la mente de Dios. Dios nos dice no. No son ellos participando de lo bueno que ustedes hacen y tienen, sino que ustedes acaban de arruinar lo bueno que tienen y ahora están participando de aquellas cosas que él hace mal, porque adivine qué, los van a identificar allá afuera como que son lo mismo. Una mosca en el perfume arruina todo, hermanos míos. Una mosca que cae ahí en el perfume del perfumista queda arruinado el perfume. Y ese es el punto que nos está haciendo Juan aquí. Hermanos, esa palabra que dice participa de sus malas obras, la palabra participar significa en el original koinonía. Koinonía es compañerismo, es lo que está diciendo Juan aquí. No tenga compañerismo con ellos, de ningún tipo. Y esto es lo que 2 de Corintios capítulo 6, y con esto empiezo a cerrar, hermanos. 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 a 18. Usted ha escuchado esto antes, hay muchas explicaciones para este texto que voy a leer. Con esto vamos a cerrar, hermanos, pero preste mucha atención porque es muy importante. Dice el texto, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿En qué contexto siempre hemos entendido y se nos ha dicho la aplicación de este texto, hermanos? En las relaciones matrimoniales, y no está mal, es una aplicación, por supuesto, pero no es la aplicación directa de este texto. De nuevo, no es que esté mal, es correcta la aplicación cuando decimos un creyente no debe casarse con un no creyente. Un cristiano, una cristiana no debe tener ningún tipo de relación de noviazgo, de compañerismo, con un inconverso. Porque si verdaderamente es creyente, ¿qué hace un hijo de Dios con un hijo del diablo? No tiene sentido. No tiene sentido. Y este es el punto que va a hacer aquí Pablo en esta carta. Sin embargo, le repito, el tema central y el contexto inmediato en el que Pablo está escribiendo esto en la segunda carta a los Corintios es en el tema del compañerismo cristiano. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo? Y ahí aparece la misma palabra que aparece en 2 de Juan cuando dice participar de las malas obras. ¿Qué compañerismo, qué koinonía tiene la justicia con la injusticia? Pregunta retórica, ninguna. Si verdaderamente alguien ha sido justificado por la fe, no tiene ningún tipo de koinonía, ningún tipo de relación, ningún tipo, hermanos míos, de lazo afectivo con un inconverso. Ninguno. O usted no es cristiano. Usted ha apostatado de la fe y usted está blasfemando al Salvador. Dice, ¿y qué comunión? Vuelve otra palabra, note las palabras. ¿Qué compañerismo? ¿Qué comunión? Mismo tema que nos está hablando la segunda carta de Juan. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Se da cuenta? Hijos de Dios, hijos de luz. Incrédulos, hijos del diablo, hijos de las tinieblas. No hay ninguna comunión, no puede haber. 15. ¿Y qué concordia? Esta palabra concordia significa armonía. ¿Qué armonía? ¿Qué cosa buena puede salir de ahí? De nuevo, ninguna, nada. No hay nada bueno en esa relación. ¿Qué concordia Cristo con Belial? O qué parte, dice. Esa parte, eso que dice, qué parte significa, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común esas dos personas, esos dos grupos? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? De nuevo, pregunta retórica. Ninguna, no hay. Hermanos, echándole cabeza a ese texto, yo digo, bueno, yo sé que el apóstol Pablo, obviamente por inspiración de Dios, esta es la palabra de Dios, nos está hablando, hermanos, de que no hay ningún tipo de comunión, no hay cosa en común. Sin embargo, hay una sola cosa, que tanto el inconverso como el creyente comparten y todavía tienen. Solo una cosa. ¿Sabe qué es eso? El pecado que mora en ellos. Porque todavía estamos en la carne. Y aunque ahora el Espíritu Santo ha venido a nosotros y nos está santificando, aún mora el pecado en nuestra carne.
Y es la única cosa que también ellos tienen. Porque ellos el Espíritu Santo no lo tienen. Ni la fe en Jesucristo, ni la salvación, ni la redención, ni nada de eso. Pero sí el pecado que mora en su carne. De tal manera que cuando un no creyente quiere tener algún tipo de afiliación, comunión, compañerismo, lazos afectivos con un no creyente, la razón es obvia. El pecado es lo único que los puede unir. Y cuando el creyente empieza a experimentar el pecado que el otro le ofrece, si es verdadero creyente, no va a acabar bien, va a acabar mal y regresará, hermanos míos, con un problema espiritual que ahora hay que trabajar. No lo haga. Dice, no termina acá el texto, hermanos. Nos da el Señor la razón por la cual Él no admite que su pueblo tenga comunión con alguien que no está en Cristo, alguien que promueva otro Cristo, que tenga otro evangelio. Dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La razón, hermanos míos, por la cual el Señor no admite este tipo de cosas entre su pueblo, es que ahora nosotros, la comunión de los santos, escuche bien, los creyentes, somos el templo de Dios. Y no debe haber paganos inconversos ni cosa inmunda que no son hijos de Dios en medio de la comunión de su pueblo. No podemos meter, hermanos míos, al templo santo de Dios lo que es pecado y es inmundicia. Ni a costa del amor. Porque ese no es el amor bíblico, ese es el amor pagano. Y ahí es donde, hermanos míos, les van a agarrar y les van a decir, oh, pero no eres cristiano. Pero no debes practicar el amor. Pero no debes... No a costa de la verdad. No a costa de la santidad del pueblo de Dios. No a costa de la verdad de la Escritura. No a costa de eso. No es agradable al Señor. Hermanos míos, esto es blanco y negro, no hay áreas grises. Esto o lo obedecemos o lo desobedecemos. No hay espacio para un debate, para una discusión. Falsa enseñanza, falsos maestros, incrédulos. ¿Se puede tener una relación con ellos? Sí, de manera amable, sin contenciones. ¿Queremos llamarlos a arrepentimiento? Por supuesto. No, hermanos míos. Para nosotros tener un compañerismo, una comunión, tener parte con ellos, nada de eso. Cuídese de la falsa enseñanza, cuídese de aquellos que promueven otro evangelio, cuídese de no blasfemar el nombre del Señor, cuídese de no dar un mal ejemplo a los pequeños que vienen en la fe. Cuidemos la grey de Dios, cuidémonos cada uno de nosotros, hermanos míos. Esto es lo que nos está pidiendo el Señor en esta segunda carta de Juan. Ese es como dije, el asunto central de la carta y el por qué lo está haciendo. Y todo, hermanos míos, por una cosa. Porque la doctrina bíblica, porque el evangelio bíblico, hermanos, es un tesoro incalculable. Porque el evangelio bíblico, hermanos míos, es lo que Jesucristo, al precio de su sangre, al precio de su vida, nos ha dado para salvación. Y no debemos mancharlo simple y sencillamente porque, como tenemos un amor pagano, un amor del mundo, hagámoslo sin discernimiento total. Dios nos ampare, Él tendrá misericordia como sea. Hermanos, no se trata de eso, se trata de creer el evangelio. Y si tú estás aquí en esta mañana y no has creído el evangelio, te invito, te ruego, te llamo, te exhorto, te insto a que creas en el Señor Jesucristo para salvación. Cree en Él, arrepiéntete de tus pecados. Deja tu vida pasada atrás, ven a buscar una nueva vida en Cristo. Él murió en la cruz para salvar pecadores como tú y como yo. Y sin importar cuál haya sido tu pecado, sin importar cómo hayas vivido tu vida antes, sin importar que incluso hayas blasfemado el nombre de Dios, hay perdón de pecados por los méritos de Jesucristo. Su sangre cubre multitud de pecados. Todo pecado es perdonado por el verdadero arrepentimiento y la fe en el Señor. Ven a buscar a Cristo, clama por su salvación. Él no echa fuera un corazón contrito y humillado. Ven a Él y ten vida eterna en su nombre por la fe. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, mi Señor, porque tú cuidas de tu pueblo, cuidas de tu grey, Señor, y son necesarias, Padre mío, estas advertencias, estas exhortaciones, Señor, y esta claridad con la que nos hablan las cosas, Padre, porque sabemos, Señor,
Que tu honra, Señor, tu santidad, la majestad de tu trono, Señor, las perfecciones de tu infinita gracia y santidad, Padre, no deben ser manchadas. Señor mío, no deben ser corrompidas, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, y actuar y vivir de acuerdo a lo que tú mandas, Señor, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Al mismo tiempo, Señor, danos la sabiduría, Padre, para alcanzar a aquellos que han sido engañados por la mentira, Señor, y las estafas, Señor, del mundo. Danos la sabiduría, la mansedumbre y el amor también, Señor, para llamarlos al arrepentimiento, Señor. Señor mío, danos, por favor, Padre, valentía y sabiduría, Señor, para que nosotros podamos brillar con la luz de Cristo, Señor, y que otros vengan al arrepentimiento genuino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.